En la presencia de Jesús, Eucaristía, comenzamos esta tercera meditación de Cuaresma. Comenzábamos diciendo que en el corazón de todo ser humano hay un anhelo, hay un deseo de ver a Dios, pero que el hombre no puede ver a Dios sin morir, que la visión plena de Dios solo podremos tenerla cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Y también decíamos que lo que se puede ver de Dios en este mundo se nos ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Él es lo visible del Padre. Nosotros somos mirados por el Padre a través de los ojos de Jesús. Y veíamos también cómo el Señor mira nuestra debilidad y se compadece de ella, de nuestro cansancio, nuestra enfermedad, la muerte y también nuestro pecado. Hoy vamos a asomarnos a la contemplación de la pasión de nuestro Señor. Mirarán al que atravesaron. Eso que había sido ya profetizado en el Antiguo Testamento se podrá cumplir en el Nuevo, cuando sobre el Calvario aquellos que estaban presentes pudieron ver al Hijo de Dios entregando su vida. El padre Luis de la Palma, sacerdote jesuita, escribió, como muchos sabréis, un libro que se llama La Pasión del Señor. Os lo recomiendo como lectura en estos días que se acercan. Es un comentario a los Evangelios, muy pegado al texto, pero al mismo tiempo con toda la riqueza de esas pequeñas anotaciones que él va haciendo. Y comienza este libro de la Pasión del Señor justamente con estas palabras. La pasión y muerte con que nuestro Rey y Salvador Jesucristo dio fin a su vida y predicación en el mundo es la cosa más alta y divina que ha sucedido jamás desde la creación. Vivió, padeció y murió para redimir a los hombres de sus pecados y darles la gracia y la salvación eterna. Por cualquier parte que se mire es así, por parte de la persona que padece o mirando la razón por la que sufre. Es tan grande el misterio que nada igual puede ya suceder hasta el fin del mundo. Nada igual, nada tan grande y nada tan terrible puede ya suceder igual hasta el final del mundo. Realmente con temor y temblor nos acercamos a la cruz del Señor. Un sacerdote chileno escribía también un libro de la Pasión, un libro de poemas, José Miguel Ibáñez Langlois, y decía: la pasión y muerte y resurrección de Cristo es lo único que ha ocurrido en la historia de la humanidad, lo único en la historia de la creación, lo único que es, pues, en el fondo el sistema solar haciéndose, que es sino el primer esbozo del escenario de la pasión, que es el nacimiento de la verde espesura del planeta Tierra, sino el comienzo de la fabricación del madero de la Santa Cruz, que es la formación de la luna, que sino el efecto luminoso de la agonía del huerto. Los húmedos olivos crecían llorando hacia la divina sangre, que es el episodio de Adán y Eva, sino la pasión misma en su negativo, que es el origen del lenguaje humano
y la invención del fuego, sino el primer ensayo general del INRI sobre la Tierra y ese fragor lejano que se llama Historia de la Humanidad, que es, pues, sino el último suspiro de la boca del crucificado muerto, o acaso el primer suspiro del que resucitó. ¿Qué es la Tercera Guerra Mundial sino Jesús, que está en agonía hasta el fin del mundo? Todos los días son Viernes Santo y todas las noches también. Que diga alguna noche si no contiene al crucificado. De otra forma distinta, como lo hacía el Padre La Palma, se nos pone delante este acontecimiento único del Viernes Santo, de la crucifixión del Señor, de la muerte del Señor. No podemos imaginar nada más importante, nada más grave. Solamente antes de ello la encarnación del Hijo de Dios. Pero la encarnación también hace posible este momento de la Pascua. La Biblia nos revela la fuerza de Dios en muchas de sus expresiones. Cuando se habla del Dios de los ejércitos, cuando se habla del Dios que habla en la tormenta, del Dios que ha liberado a su pueblo sacándolo de Egipto, del Dios que creó el mundo con poder. Pero también hay en la Sagrada Escritura una revelación más discreta de la debilidad de Dios. La debilidad de Dios. Una debilidad que está relacionada con lo que llama también la Sagrada Escritura la misericordia entrañable de nuestro Dios. La misericordia entrañable de nuestro Dios. Dios que es tan poderoso como para crear el universo, para dar existencia a todos los seres. Sin embargo, parece que se vuelve débil, frágil, vulnerable, decíamos el otro día, ante el hombre pecador y rebelde. El pueblo, tantas veces, el pueblo de Israel, es duro de corazón, se rebela continuamente. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Leemos en el profeta Oseas: ¿cómo podré dejarte, Efraín? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Y como excusándose de esta debilidad, Dios dice: ¿acaso puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Lo que contemplamos en la cruz es esta debilidad de Dios, que es su amor al hombre, lo que los padres de la Iglesia llamaban la filantropía divina, el amor de Dios al hombre. Intentemos por un instante entrar en la mente, en el corazón de Dios, ver cómo tantas personas amadas se destruyen con sus propias manos y no poder hacer nada. De esto saben mucho los padres y las madres cuando ven a veces el sufrimiento, el dolor de sus hijos. Y nos preguntamos, ¿y no podría impedirlo Dios siendo omnipotente? Ciertamente podría hacerlo, pero entonces destruiría la libertad del hombre, es decir, destruiría al hombre. Porque si hay algo que nos caracteriza como imagen de Dios, es que somos libres. Por eso podemos amar libremente. Por eso el Señor solo puede amonestar, suplicar y, en definitiva, atraer al hombre una y otra vez. En un discurso a unos obispos, Benedicto XVI les decía estas palabras:
Dios no fracasa, o más exactamente, al inicio Dios fracasa siempre. Deja actuar la libertad del hombre y ésta dice continuamente no. Pero la creatividad de Dios, la fuerza creadora de su amor, es más grande que el no humano. A cada no del hombre se abre una nueva dimensión de su amor y él encuentra un camino nuevo, mayor, para realizar su sí al hombre, a su historia, a la creación. Dios parece que está siempre fracasando de generación en generación. Sigue habiendo guerras, sigue habiendo injusticias, pecados, parecen multiplicarse las amenazas contra el hombre y el rechazo de Dios. Pero, dice Benedicto XVI, su amor es más fuerte, es más grande que cualquier no. Pensemos en cómo Dios, entre comillas, fracasa con Adán y Eva en el pecado original, o tantas otras veces tiene que enviar el diluvio en tiempos de Noé, el destierro de Israel. Pero realmente no son fracasos de Dios, son fracasos del hombre. Son fracasos del hombre. Dios no fracasa porque no solamente renueva su promesa, sino que en la plenitud de los tiempos nos envía a su Hijo. Él mismo se hace hombre para hacer nacer una nueva humanidad. De esta forma, Dios, al hacerse hombre, desciende a esos abismos del ser humano. Se abaja hasta la cruz. Vence la soberbia con la humildad y con la obediencia de la cruz. Quizá el momento más intenso de la pasión en este sentido es el grito de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que son las palabras con las que comienza el Salmo 22, que después se convierte en un salmo de confianza en el Padre. Pero es verdad que Jesús, en ese momento de la pasión, hace suyos los gritos de tantos que se sienten abandonados. Todo Israel que sufre, toda la humanidad que sufre ante un Dios que parece mudo, que parece que nos abandona. ¿Cómo has podido olvidarte de mí? Ahora ya casi no existo, ya no hablas, ya no actúas. ¿Por qué me has abandonado? Jesús se identifica con ese sentimiento, con ese grito de tantos. Y lo hace precisamente porque Él va a ocupar su lugar. Él va a asumir en la cruz ese dolor, esa desesperanza, ese sufrimiento. Y el Salmo habla de cómo volverán al Señor hasta de los confines del orbe. Es fecunda la cruz, porque de la cruz nace la Iglesia universal. Todos nosotros hemos nacido de la cruz redentora. En la cruz, Jesús no solo salvó a Israel, sino a la humanidad. Y la Iglesia se extendería hasta llegar a Roma y a todo el mundo. Por tanto, volvemos a decirlo, Dios no fracasa, aunque aparentemente fracasa continuamente, en realidad no fracasa, pues de todas estas pruebas, circunstancias, de ello saca nuevas oportunidades para mostrar su misericordia, y su creatividad es inagotable. Tampoco hoy Dios fracasa, aunque muchas veces se le niegue, aunque muchas veces nos respondan no.
podemos tener la seguridad de que Dios no fracasa. Se preguntaba San Gregorio Magno, uno de los grandes papas y padres de la Iglesia, ¿cómo es posible que un hombre diga no a lo más grande que hay? Que no tenga tiempo para lo más importante, que limite a sí mismo toda su vida, toda su existencia. Y responde ya en el siglo V, porque nunca han hecho la experiencia de Dios, porque nunca han llegado a gustar a Dios. Les falta ese contacto, ese gusto de Dios. Y nuestra tarea es precisamente ayudar a las personas a gustar, a sentir de nuevo ese gusto de Dios. ¿Cómo es posible que el hombre no quiera ni tan solo probar el gusto de Dios? Que esté tan ocupado con sus cosas, con su mundo, que no perciba a Dios. Porque el órgano para ver a Dios se ha atrofiado. Al hombre de hoy le resulta imposible casi percibir a Dios y se ha vuelto insensible a su presencia. Contemplando la cruz del Señor nos damos cuenta del dolor del corazón del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos participan en la pasión, no solamente el Hijo. Y es como si quisieran infundir en nosotros ese mismo sentimiento. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Leemos en la Escritura. Aprendamos a mirar como Él, a pensar como Él, a sentir como Él. A veces no entendemos bien lo que es la pasión. A veces pensamos que la pasión es como se ha dicho así y tiene una parte de verdad, una deuda que la humanidad ha contraído que no puede pagar por sí misma, una deuda con el Padre, y entonces Jesús se ofrece para pagar esa deuda. Es verdad, la deuda de Adán. Así lo dice también el cántico de la noche de la resurrección. Pero no es que haya que aplacar la ira del Padre. Pensamos en el sufrimiento de Cristo y no pensamos en el sufrimiento del Padre. La pasión de Cristo no es sino la manifestación histórica y visible del sufrimiento de toda la Trinidad, también del Padre. Es la suprema manifestación de esa vulnerabilidad de Dios, que por amor se deja afectar por nosotros. Pero Cristo crucificado, en su debilidad, es al mismo tiempo la fuerza de Dios. Leemos en el Apocalipsis, estaba muerto y ya ves vivo por los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Es verdad que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que la cruz, precisamente la cruz, se ha convertido en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios y en la victoria de Dios. Dios ha vencido el mal, ha vencido el pecado, sin dejar su propia debilidad, más aún, llevándola hasta el extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No se ha dejado arrastrar al terreno del enemigo, respondiendo con el mal al mal, con la violencia a la violencia. Como dice el Nuevo Testamento, cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. A la voluntad del hombre de aniquilarlo, crucifícalo, crucifícalo, Él ha respondido con la voluntad de salvarlo. Por mi vida no quiero la muerte del pecador,
sino que cambie de conducta y que viva. Dios muestra su poder, su omnipotencia, con la misericordia y el perdón. Así, ante el grito de la muchedumbre, crucifícalo, Él responde desde la cruz diciendo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Un escritor francés, Péguy, cuando comenta la oración del Padre Nuestro y llega al momento del perdón, escribe estas palabras en las que es el Padre el que habla. Como la estela de un hermoso navío, de un barco, que va extendiéndose hasta desaparecer y perderse, pero que empieza en una punta y esa punta viene hacia mí, la quilla del barco que va abriendo las aguas. Ese navío es mi propio Hijo, cargado con todos los pecados del mundo. Y esa punta son estas dos palabras: Padre, perdónalos. Sabía bien lo que hacía aquel día mi Hijo, que tanto los amaba, cuando puso entre ellos y yo esta barrera: Padre, perdónalos. Estas dos palabras son como un hombre que se echa un manto sobre los hombros. Vuelto hacia mí, se había vestido, se había echado sobre los hombros el manto de los pecados del mundo. Y ahora el pecador se esconde detrás de él, de mi rostro. Qué imagen tan bonita, ¿no? Un barco cargado de pecados que se acerca al Padre, pero en el frente del barco, tapando todo lo demás, lleva este grito de Cristo: Padre, perdónalos. Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Jesús se ha cubierto con todos los pecados del mundo, pero ha ocultado detrás de su rostro, deforme por la pasión, a todos los pecadores, de tal manera que el Padre a quien ve es a su Hijo Jesús. Como tímidos gorrioncillos se han hacinado detrás de Él, que es fuerte, y me presentan esa punta y vencen hasta la fuerza de la tempestad de mi justicia. Porque ellos me presentan este ángulo: Padre, perdónalos, y a mí no me queda más remedio que tomarlos bajo ese ángulo. Por lo tanto, no es que el Padre necesite la sangre de su Hijo para sentirse aplacado. Esa sangre es signo de amor, es signo de la gravedad del pecado. No es que el Hijo pague una deuda al Padre, sino que es el Padre quien paga una deuda al Hijo por haberle devuelto a todos los hijos dispersos. El Hijo recibe como premio, por la pasión, por su entrega, una inmensa multitud. Vivamos estos últimos días de la Cuaresma, estas últimas semanas, con el deseo de no apartar nuestra mirada del crucificado, aquel al que traspasaron. Llevemos también con nosotros en la oración, en la intercesión, los pecados y los pecadores del mundo, con esta petición: Padre, perdónalos. Padre, que te busquen. Padre, que puedan gustar de ti, de tal manera que no te rechacen. Es posible que a muchos Dios no les importe, pero ellos sí les importan a Dios. Le importan tanto que Dios ha muerto por ellos. Tengamos compasión de Dios, no seamos crueles con Dios. Preparemos nuestro corazón, las palabras que le vamos a decir ahora en la oración, como el hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre, que se pone en camino hacia la casa del Padre. Que la mirada a la cruz de Cristo
que la mirada al Cristo crucificado nos haga entender la debilidad del amor de Dios, que es su mayor poder, su misericordia y su perdón.